Hola, soy Mariel Peralta. Y yo soy Gabriela Curiel. Y esto es Clase Abierta. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy me hace falta mi media naranja. Gaby no está acompañándonos hoy, pero hoy me acompaña una gran amiga y colega que respeto y valoro mucho su trabajo. Ella es Angie Coste. Hola, gracias por esa introducción tan linda. Angie es terapeuta del habla y el lenguaje, además de educadora. Entonces, hoy vamos a tener un episodio muy prometedor porque tenemos muchos padres que constantemente nos hacen preguntas sobre este tema y creo que puede ser de gran ayuda para padres que tienen dudas y no necesariamente saben si necesitan llevar a su niño o niña a terapia del habla. Entonces, Angie, ¿hay algo de ti que quieras decir para que el público te conozca un poco mejor? Bueno, yo creo que la mejor introducción la hiciste tú. Angie Coste, soy licenciada en Educación Inicial. Tengo un máster en Patologías del Habla y el Lenguaje, que ya ahí abarca todo lo que tiene que ver con terapia del habla y el lenguaje. He trabajado con niños desde hace 10 años aproximadamente. Y con la parte de terapia, pues tengo 8 años aproximadamente también. Y nada, me apasiona lo que hago, lo disfruto mucho. Y lo que más me gusta es, aparte de ver el progreso de los niños, es poder ayudar a los padres en este proceso. Porque normalmente nosotros estamos acostumbradas, ya sabemos los términos, sabemos cómo manejar a los niños, pero para ellos es todo nuevo. Aunque sean padres que hayan tenido otros hijos. O sea, normalmente el primer hijo no te sale igual que el segundo y tú aprendes diferentes cosas dependiendo el niño que sea y en la etapa en la que está. Claro, y eso que tú acabas de decir es tan importante porque eso es algo que también yo trato como de siempre que sea mi prioridad en lo que yo hago con estimulación con los bebés y es enseñar a los padres más que ayudar a los niños porque son ellos los que se encargan realmente del progreso de su hijo. Totalmente. Entonces, quiero empezar preguntándote, Angie, ¿cuál tú entiendes? Vamos directo al tema, porque tenemos tantas preguntas. Sí. ¿Cuál tú entiendes que sería como una alerta, un red flag en un niño para tú decir, llévalo a terapia del habla? Okay. O alguna evaluación. Claro. Es importante conocer la etapa en la que está el niño y poder identificar cuáles son los indicadores de logro. O sea, ¿qué tiene que lograr el niño a esta edad? Uh-huh. Mi niño tiene 1 año y todavía no imita, es una señal de alerta. O sea, 1 año y 5 meses y cuando yo le hago peekaboo, el niño no me hace, no tengo ninguna reacción con el niño. Okay. O cuando yo he realizado actividades y cantos con las manitas y él no imita esos movimientos, pues es un red flag para un niño de 1 año y medio, 1 año y 9 meses. Haciendo la salvedad de que cuando son tan pequeños, 1 año es muy diferente a 1 año y 3 meses. Sí, sumamente diferente. Cada mes marca. Exactamente. Entonces, es muy importante identificar eso. Identificar también, tengo 2 años y el niño no me emite ninguna palabra. Ya eso es un red flag, porque se supone que al año y 9 meses aproximadamente, pues ya me pueda decir mamá, papá palabras y a veces desde antes y palabras de necesidades básicas como más, mío, no, sí, ven, leche, exactamente, esas palabritas de necesidades básicas y los sonidos onomatopéyicos. El mu de la vaca Lola, el cuacuá del pato, esos soniditos también se trabajan a esa edad. Ya para los 3 años nos enfocamos un poco en la parte de pronunciación. Uh-huh. Ya para los 3 años, 3 años y 4 meses aproximadamente, por lo menos el 90% de las personas que escucha al niño debe entenderlo. Okay. O sea, si usted tiene un niño que a los 3 años y medio todavía no se le entiende nada, pues eso es otra señal de alarma. Yo creo también que es muy importante que tú digas eso y hablando más a mamá y a papá, cuando un niño todavía no habla con claridad, no pronuncia las palabras correctamente, los papás poco a poco aprenden a comunicarse en ese lenguaje con ese niño y no muchas veces se dan cuenta de que necesito llevarlo a terapia. Claro, por porque ejemplo, están acostumbrados ya a escucharlo y lo así. entienden y lo comprenden. Y en el colegio también. Pero cuando se ve expuesto a otros niños, a otros ambientes con otros adultos, pues ahí tú dices, bueno, no lo entendí muy bien, pero
Entonces, ahí ya sí es una señal de alarma. Entonces, ¿qué pasa? También es importante saber cuáles son las letras que el niño o los fonemas que el niño necesita pronunciar para la edad que le corresponde. Porque, por ejemplo, a un niño de 3 años yo no le puedo exigir que me diga sapo, porque la S normalmente es para los 3 años y medio, 4 años, la deben de tener lograda. Como tampoco la R, que es la que normalmente los padres llegan, dicen, mi hijo no dice la R. Yo no sé, él dice cago, no se le entiende nada. Es normal que esa R vibrante, que es la R fuerte, la logren a partir de los 5 años. Entonces, es bueno saber identificar, ok, tengo esa preocupación. Y los padres también acercarse a un profesional si tienen la preocupación, porque me han tocado pacientes que yo le digo, no, o sea, el niño está súper bien, no me lo traiga, deja que ese niño se desarrolle bien porque está súper bien. Pero ellos se preocupan y salen de la duda, por lo menos de la mano de un profesional. Y mejor prevenir que lamentar. Totalmente. Mientras más temprano se aborden este tipo de necesidades, muchísimo mejor y más fácil va a ser para el niño, pues, aprender a hacerlo de la manera correcta. Total. Y ahora que te escucho hablando de esos indicadores de logro, los hitos más o menos de desarrollo del lenguaje, que bueno, ya creo que tú lo definiste bastante bien, los indicadores de logro. ¿Tú entiendes que esta lista de indicadores por cumplir respecto a cada edad puede ser más estresante para los padres o es algo que tú entiendes que debe llevarse en cuenta estrictamente, de que si al año y medio tu niño todavía no dice tal cosa? Más o menos, ¿cómo tú entenderías para darle un poco de luz a los padres? Porque la gran mayoría desconoce esta lista de logros que deben ocurrir a cada tiempo. ¿Tú entiendes que puede ser muy estresante para ellos, de acuerdo a lo que te llega a consulta? Sí, porque los padres obviamente no solamente están pendientes al lenguaje, sino en el desarrollo motor, en el desarrollo físico, en la salud del niño. Y cuando tú combinas todos esos indicadores, pues obviamente es un poco estresante para los padres. Pero ahí también funge un rol muy importante el de la maestra. Entonces, es muy importante que los padres se acerquen a las maestras y puedan tener ese diálogo o comentarle esas preocupaciones, y ya la maestra, que tiene más conocimiento de la edad en que le corresponde, en el que le corresponde al niño, pues poder darle un poquito más de luz con esa parte. Claro, y tú entiendes que las maestras deben de tener una mínima formación en lo que son los trastornos del habla y el lenguaje para poder desempeñar bien su rol en el aula en cuanto a este tipo de cosas. Sí, claro que sí. No tanto enfocado en cuáles son los trastornos. Siempre es un plus que lo conozcan porque pueden identificar alertas mucho más precisas. Pero como ellas dominan cuáles son los indicadores de ese curso en todas las áreas, incluyendo el lenguaje, pues ellas más o menos ven de que, bueno, el niño tiene 2 años y medio y no me hace una oración completa. Ya eso es un red flag que yo tengo ahí. Entonces, obviamente sí es importante que ellas conozcan a fondo cuáles son los objetivos que debe de lograr ese niño en esa edad, en la edad particular en la que está, y poder dar una luz o un poco más de información a los padres. Y si ellas no tienen toda la información, pues recomendarlo a algún especialista. Claro. Y ahora que hablamos un poco del ámbito escolar, ya llevándolo a nivel de centro educativo, de colegios, ¿tú entiendes que hoy en día en los colegios debería existir algún departamento que corrobore con este tipo de ayuda en cuanto al habla y el lenguaje, por lo menos en preescolar, que es donde usualmente se dan más casos, tú me corriges? ¿Tú entiendes que sería necesario que los colegios también apoyen de acuerdo a esto, que los colegios refieran un poquito más? ¿Tú entiendes que se pasa por alto muchas veces o no? Cuéntame un poquito de eso. Claro, porque el lenguaje arrastra muchas cosas. O sea, si el niño tiene alguna dificultad en el habla o en el lenguaje, que son términos diferentes, o sea, si hablamos de habla es más pronunciación, fonemas y demás, los trastornos de la voz y todo lo que tiene que ver con producir el habla per se. Y lenguaje, pues ya es lo que tiene que ver con la comunicación, cómo yo me comunico. Por eso están también, un paréntesis, por eso están los sistemas de comunicación, que son a veces intercambios de imágenes o otros sistemas donde no es solamente verbal, o sea, el niño no se comunica verbalmente, pero
sí utiliza otro sistema de comunicación. Ademanes, fotos, cosas como esa. Importante esa diferencia. Exactamente. Entonces, eso es importante saberlo. Entonces, tú estabas diciendo que el habla arrastra muchas cosas. Exactamente. Si yo tengo un problema en el habla, voy a tener un problema en la escritura. Porque si el niño, en vez de decir casa, escribe tapa o dice tapa, eso es lo que él va a escribir. Okay. Igual con la lectura. Si estoy leyendo y veo una C y yo normalmente a la C la pongo como T, entonces también voy a tener un problema. Entonces, si no se trabaja la base, eventualmente cuando venga la lectoescritura, pues también va a arrastrar problemas. Comprensión también. O sea, todo eso se arrastra. Y a nivel emocional, ¿tú entiendes que también afectan, o sea, el hecho de tener un trastorno del habla o el lenguaje o tener simplemente un retraso, afecta al niño? ¿De qué manera? Sí, mientras más grande, más afecta. O sea, porque normalmente un niño de 4, 3 años simplemente habla, lo entienden y se desenvuelve. Pero ya cuando tienen 4 años, 5 años, que no lo entienden, se frustran. Entonces ahí viene el tema de que se cohíben y no quieren hablar, o se enojan y le gritan a la otra persona cuando no lo entienden. Entonces, también está la tartamudez, que es otro de los trastornos del habla también, donde esa se caracteriza por los niños no tienen fluidez al hablar. Entonces, viene la burla de parte de los amiguitos, el bullying, que no habla, el bullying. Entonces, todo eso obviamente que lo va a afectar emocionalmente al niño. Claro, y también su autoestima y todo lo demás. Yo siento que eso, y bueno, nosotras que lo vivíamos cuando trabajábamos en aula, lo veíamos mucho también. Mucho, mucho, mucho. Y los padres también llegan con su frustración porque hay veces que ellos carecen de esas herramientas. Claro, totalmente. Y hablando un poquito de la tartamudez, que es un tema que a mí yo lo disfruto mucho porque va muy de la mano de la parte socioemocional. A veces se da la tartamudez por un factor socioemocional. Como viceversa, también puede afectar la parte socioemocional. Pero, por ejemplo, yo trabajé una vez con un niño que él tenía un hermanito gemelo y el niño, cuando le hice la evaluación, yo lo hice separados, cada uno en diferentes ambientes, y la evaluación súper bien. Cuando lo junté y hice la evaluación ya ellos dos juntos, pues uno de ellos empezó a tener la tartamudez. Wow. Entonces, ¿cuál fue la señal que me dio aquí? Que entonces hay un factor ambiente, que es en este caso su hermano, que eran gemelos. Había como una competencia entre ellos, entre quién hablaba primero. Yo quería que me escuchen a mí primero. Entonces, ahí hay un factor ambiental, socioemocional, de querer hablar yo primero, de que me presten atención a mí. Y por eso arrastraba la tartamudez. Wow. O sea, que es un mundo. O sea, es fascinante. Totalmente. Si nos quedamos en eso, mira, nos pasamos todo el rato hablando solamente de eso. Mira, Angie, para concluir con el tema de los colegios, ¿tú entiendes que sí sería necesario como que los colegios tengan un departamento de apoyo para este tipo de casos? Claro, y no solamente para la parte del lenguaje, sino todo el equipo que trabaje de apoyo, la parte psicopedagógica, que yo sé que hay algunos colegios que lo tienen, sí. La parte psicológica, pues sería bueno también tener un terapeuta, un fonoaudiólogo o algún terapeuta que trabaje con el habla. Genial. Y el lenguaje. ¿Y qué cosas tú entiendes ya a nivel físico? Por ejemplo, en los músculos de la boca y todo lo demás, que pueden dar señales a un padre de que tiene que buscar ayuda con respecto al habla. Hay cosas, por ejemplo, como el frenillo. Yo sé que incluso ya desde que son bebés, antes de empezar a balbucear, se dan cuenta y dicen, el frenillo. ¿Qué cosas, por ejemplo, a nivel físico pueden ayudar a un padre a que se dé cuenta de que tiene que buscar ayuda antes de que llegue el real problema? Claro que sí. Hay varias observaciones que se pueden hacer a nivel físico que te puede identificar que valga la redundancia, puede traer un problema del lenguaje. Como tú comentaste, el frenillo lingual, porque hay dos tipos de frenillo, el de arriba, el del labio y el de la lengua. Es el de la lengua que estamos hablando. El frenillo lo que hace es que le da soporte a la lengua. O sea, no hace que la lengua haga esto, sino que la agarra. Okay. Entonces, si ese frenillo está corto, que normalmente eso es lo que pasa,
cuando está corto, la lengua no sube y todos los fonemas que van, que son velares, como la L, la R, todos esos fonemas no van a salir, porque necesita subir la lengua y llevarla hasta el paladar. Entonces, eso es una señal de que normalmente el procedimiento que se hacen es hacerle un cortecito, se llama frenectomía, se le hace un cortecito al frenillo para que la lengua pueda subir. Subir y bajar, ok. Entonces, eso es una señal física que podemos identificar. El tipo de respiración que tienen los niños, normalmente la respiración correcta es nasal, o sea, que nosotros inhalemos por la nariz y exhalemos por la boca. Uh-huh. Así es que se debe respirar. Claro. Entonces, hay niños que porque tienen adenoides o alguna obstrucción nasal, pues respiran por la boca. Entonces, por ende, los fonemas que salen, que son nasales, como la S, si yo cojo el aire por la nariz y la boto por la boca, el niño se va a quedar sin aire a mitad de camino. Entonces, la pobre S va a terminar... Entonces, no va a salir. Entonces, siempre es bueno hacer la observación con un otorrino para que evalúe toda la parte de adenoides o obstrucción nasal. Ok. Otra señal también está la forma de la mandíbula, para decirlo así. Hay mordidas que son abiertas, como arqueadas, que es cuando los niños usualmente duran mucho tiempo usando bobo o biberón. Padres, si tienen 2 años el niño, quítele ese bobo. ¿Y el biberón? Y el biberón, por favor. O sea, porque al final le hace mucho daño. Y no solamente afecta el habla, afecta también otras cosas a nivel emocional. Exactamente. Uh-huh. Entonces, si ya tiene 2 años... Ya ese bobo vamos a fuera bobo, fuera biberón. Exactamente. Si es por mí, al 1 año y medio ya lo sacan, pero se lo voy a dejar hasta los 2 para que no me maten por ahí los padres. Pero ese tipo de teteras dañan la mandíbula. Entonces la ponen arqueada y esos niños tienen casi todos sus dientes fuera. Entonces, igual, hay muchos fonemas que no van a salir porque el aire debe de salir por un lugar específico de la boca. Por ejemplo, si hago la S otra vez, yo sonrío y los dientes tienen que estar uno encima del otro. Ok. Si hago así es que debe de salir, pero con la mordida abierta, la boca queda abierta. Entonces sale... Entonces dije chapo. Entonces, o de fapo. Sacan un poquito la lengua. Entonces, por eso es importante observar toda la parte de la mandíbula. Claro. ¿Y cuál tú entenderías, ahora que te escucho... y te veo demostrarlo, me llega a la mente que... Aquí salgo yo. Genial, eso está espectacular, creo que da más luz. Pero me llega a la mente que muchas veces los padres corrigen a los niños en el momento y dicen, no es sapo, es sapo, dilo, sapo, con intención de ayudar, porque con toda la buena intención Totalmente. del mundo. ¿Cuál tú entiendes que debería ser como el abordaje de los padres en un momento en que los niños están tratando de comunicar, pero genuinamente no pueden o no les sale? O un niño que todavía tiene 2 años y no sabe pronunciar la R. Y los papás le corrigen por desconocimiento. Como que ¿cuál tú entiendes que debería ser el abordaje de los padres en ese momento? Primero ver si no hay un factor físico que lo esté influyendo. Okay. Porque como te comenté, si tiene la mandíbula abierta, va a ser imposible que lo diga. Aunque tú se lo repitas 500 veces. O sea, hay algo físico que se lo está impidiendo. Okay. Entonces, ¿cómo se enseñan las letras, los fonemas? Primero yo empiezo con la letra sola, con el fonema solo. ¿Cómo suena? Vamos a vernos en el espejo. Tienes que poner una sonrisa, los dientes uno encima del otro para que la letra salga. Por ejemplo, si en este caso si es la S, que estamos hablando de la S. Luego, entonces, ese fonema con sílabas. Sa, se, si, so, su. As, es, is, os, us. O sea, las vocales en diferentes lugares. Ok. Y luego, entonces, es que viene la palabra. O sea, yo no puedo iniciar o decirle al niño que de primera instancia me diga sapo si él todavía no sabe decir la S sola. Entonces, los padres pueden empezar por eso. Identificar cómo es el sonido específico de esa letra, ponerse frente a un espejo, practicarlo. Y tampoco hacerlo a todo momento, porque el mismo niño se va a frustrar. Okay. Y se va a cansar, entonces no lo va a querer hacer. ¿Tú dirías que corregir de esa forma no debería como pasar en ese sentido? Si no han logrado todavía la pronunciación del fonema solo con su sílaba, entonces no sería lo correcto. Hay pasos. Entonces,
Primero el fonema, luego sílabas, luego palabras. Ok. Para que ya como, o sea, trabajar la base primero para luego entonces trabajar la palabra per se. Súper. Si ya domina sílaba, fonema, pues entonces, si el niño está hablando y de una oración con 5 palabras con S, pues corrígele 1, corrígele 2. Y tampoco lo cortes. O sea, si el niño está hablando, no lo interrumpas y le corrijas en ese momento, porque entonces el niño se queda, o sea, yo lo que quiero es hablar. Sus oraciones. Exactamente. Entonces le estás afectando otras áreas. Entonces eso pueden practicar esa parte así. Y mira, una pregunta, Angie. ¿Cuáles son los trastornos que te llegan más frecuentemente a consulta? Bueno, los trastornos de los sonidos del habla, que son esa parte de pronunciación. También me llegan la tartamudez o la disfluencia, como también se le conoce, pero actualmente tartamudez. Y ya niños con alguna condición, autismo, son los casos que más aparecen. Ok. Yo quiero hacerte también la pregunta de cuáles son los errores que se cometen con más frecuencia en el hogar que provocan un retraso o algún, bueno, trastorno ya sería, puede venir por cosas físicas, que no es necesariamente por errores de los padres, pero sí errores que se cometen en el hogar con mucha frecuencia que dan cabida a este tipo de retrasos en el habla y el lenguaje. Claro. Cuando son pequeñitos que todavía no hablan, su forma de comunicarse es señalando. Entonces, obviamente, si el niño quiere la manzana, ellos te van a señalar la manzana. Pero ya llega a una edad donde en vez de señalar, él me tiene que empezar a decir la palabra. Sí. Entonces los padres se quedan solamente en que me señala y yo se lo doy. O sea, me señala la manzana y yo de una vez se la doy. Y yo creo que pasa de una manera tan natural, porque ellos empiezan, o sea, conocen a su bebé y su bebé sigue creciendo, pero siguen teniendo como el mismo approach, como el mismo abordaje con su bebé, que pasa de manera natural que tal vez ni siquiera se dan cuenta, pero yo también siento que eso es un error muy común por el cual los bebés a veces hablan un poquito tarde. Sí, exactamente, porque se acostumbran. El ser humano habla por necesidad. Si tú no le das la necesidad al niño a que hable, no lo va a hacer porque es más cómodo. O sea, Claro. Es más cómodo yo señalar o yo llorar y obtener lo que quiero. Sí. Entonces, también los niños aprenden por repetición y por imitación. Entonces, si yo no le doy la oportunidad a que él me repita, dame la manzana o dame o manzana, pues él nunca va a aprender ese vocabulario que yo quiero. Claro. Entonces, eso son algunas de las señales que interfieren un poquito en el desarrollo. Las famosas tablets. Yo creo que ese es un mal que está ahí, que hay que aprender a vivir con él, pero cuando los niños usan la tableta, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Ver YouTube. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo en YouTube? Recibiendo información. Entonces, no hay un diálogo. Los niños no tienen que hablar para que suceda algo, que es la comunicación. O sea, para que tú y yo hablemos, yo hablo, tú me respondes y viceversa, y ahí existe una comunicación. Sí. Entonces, con la tableta no pasa eso. Ellos solamente están recibiendo información, aparte de todo lo que ya sabemos que afecta el uso de la pantalla, la luz y demás. Entonces, se limita mucho la parte de comunicación. ¿Y qué tú le dirías a un padre que, por ejemplo, viene con la duda o con el comentario de que, ay, pero yo le ponía tablet a mi hijo y empezó a hablar súper temprano? Y tú te das cuenta que el niño cuando te habla como los muñequitos. Claro, el ritmo de la voz no es el mismo porque al final... Es muy robótico. Es el sonido, o sea, es la forma en la que ha escuchado esas palabras, entonces al final termina hablando así. Y tal vez... Pero hay padres que incluso lo ven como bien, como que bueno, por lo menos habla. Exactamente. Exacto, pero entonces cuando viene la parte de comprensión, que ahí es que va, porque no solamente habla, sino comprensión, que va desde los pequeñitos, o sea, desde que el niño nace está trabajando la comprensión. Pues entonces ahí se ve afectada. Porque entonces el niño no está comprendiendo qué es lo que yo estoy diciendo, el niño no está comprendiendo las situaciones sociales que están pasando, cómo me relaciono con los amiguitos, porque no estaba expuesto a eso. Claro. Y cómo de otra manera, o sea, ¿tú entiendes que la tecnología en ciertas ocasiones se puede usar como aliada? Claro, creo que sí. O tú, en cuanto a lo que al habla se refiere, tú prefieres como no tecnología
en lo absoluto, mejor interactuemos en persona y comuniquémonos tú y yo. No, al contrario, en mis sesiones yo uso mucho la tecnología, pero yo me siento a jugar con el niño y la tecnología es mi herramienta. Okay. No es el objetivo, o sea, no es el fin. Ni el único recurso. Ni el único recurso. Yo me siento que vamos a hacer un juego de memory, por ejemplo, que a ellos le trabajo memoria visual, vocabulario, muchos conceptos que yo puedo trabajar en esa parte. Entonces, yo me siento con el niño, yo le voy diciendo y le explico, o sea, le doy una instrucción. A ellos le estoy trabajando instrucciones sencillas que tú tienes que hacer. Irle explicando paso por paso. Ahí yo le estoy trabajando comprensión totalmente. Él, cuando señala una imagen y otra, entonces se voltean las cartas. Son iguales, son diferentes. Ahí hay otro tipo de conceptos que estoy trabajando. Claro. ¿Qué imagen salió? Un gato. Ahí también le puedo trabajar pronunciación. O sea, con la misma herramienta, yo trabajo un sinnúmero de cosas, pero yo estoy sentada al lado del niño, teniendo una conversación, él y yo. Él está comprendiendo lo que está pasando y estoy usando la tecnología. Claro, pero no es exacto, no es como tú dices, es solamente la única herramienta ni el único recurso. Exactamente. Y hay muchísimos recursos muy buenos en Internet. Muchas páginas online, muchos juegos online, muchas apps que los padres lo pueden utilizar también, pero de la mano con los niños. No claro. Les suelto la tableta ahí, le pongo YouTube y me voy a hacer oficios porque tengo que seguir. Entonces, esa partecita ahí sí necesitan ese soporte de parte de los padres. Claro. Mira, Angie, por otro lado, hablemos un poco de la lengua de señas y los bebés, que es un tema que hoy en día está un boom. Y tantos mitos que hay en base a eso. Eso es lo que quiero preguntarte, porque yo que trabajo con bebés, que es una pregunta que me hacen muy frecuente, de que ¿qué tú piensas de la lengua de señas? ¿Tú entiendes que eso retrasa el lenguaje hablado? Que es lo que usualmente ahora se ha comenzado a decir. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo tengo una respuesta, pero tú como especialista quiero que lo abordes, a ver, desde tu perspectiva, ¿qué pasa con la lengua de señas y los bebés? Claro. Cuando los niños no tienen el habla, o sea, son bebecitos, las neuronas espejos se van desarrollando desde bebecito. ¿Qué son las neuronas espejos? Son las encargadas de desarrollarse a través de la imitación. Entonces, ¿qué pasa con la lengua de señas? Mientras está pasando una situación, hay una seña que la acompaña, o sea, que acompaña la situación y el niño ve la seña, escucha la palabra y está teniendo... Lo asocia. Exactamente. Y asocia una cosa con la otra. Por ejemplo, estoy bebiendo leche y cada vez que mamá me da leche, me enseña la leche, pues obviamente los niños tienen el control de su cuerpo mucho más fácil que el habla. Entonces, ellos pueden imitar. Y a través de esa imitación se desarrollan las neuronas espejos. Para que el habla se dé, esas neuronas espejos tienen que estar desarrolladas. Por eso, cuando los niños son pequeñitos, uno le canta la canción, saca una manita. Entonces, obviamente, ellos no van a cantar, pero tú ves que ellos sacan la manita y la mueven. Entonces, eso... En otro contexto es también imitación. Sí. Entonces, la lengua de señas lo que va a facilitar es ese habla que no está lista todavía para salir, porque están muy pequeños, pues sea una forma de comunicación para los niños. Que cuando quieran leche, en vez de, obviamente, no va a ser un niño de 5 meses que va a decir leche y, ¿verdad? Tampoco así. Pero un niño de 9 meses ya puede ser capaz de decirte esto y tal vez no decirte leche y ya tú poder identificar qué es leche que quiere. Entonces, la lengua de señas ayuda mucho a eso, a desarrollar la comunicación y por ende desarrolla y crea conexiones de las neuronas espejos que son súper importantes para que el habla y el lenguaje aparezcan. ¿Tú entiendes que la lengua de señas en bebés retrasa el lenguaje hablado? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando el niño esté listo para hablar, ya va a tener su base de repetición, pero en vez de una seña, yo voy a tener una palabra. Por ende, yo voy a usar la palabra para comunicar. Claro. Que al final es mucho más fácil utilizar la palabra porque no todo el mundo entiende de la seña. Sí. Entonces, si el niño está en diferentes contextos, si el niño está en el colegio, por ejemplo, y le hace eso y la maestra no conoce eso y el niño ya aprendió que eso también se llama leche,
pues entonces ya va a pedir leche. Claro, porque siempre que viene la seña, viene acompañada de la palabra que la representa. Exactamente. Tú sabes que también yo entiendo que todo depende de la exposición y las oportunidades que le den al bebé en el hogar. Porque si se quedan en la comodidad de simplemente comunicarse a través de las señas y no le dan la oportunidad de tener que expresarse verbalmente a través de la necesidad cuando llegue su momento, ya a partir, vamos a decir, del año, tú estabas diciendo año y 5 meses, año y 3 meses, todo depende. Pero yo entiendo que viene muy acompañado de las oportunidades que tenga ese niño en casa, más que otra cosa, todo depende de eso. Claro, la oportunidad y la necesidad a que hable. Entonces, esa seña yo la voy a sustituir ahora por palabras. Exacto. Como esas señas en algún momento fueron los sustitutos de los llantos y de los gritos en los niños. Claro, genial. O sea que tú recomendarías a los padres de bebés que se abalancen a intentarlo si lo quieren. Totalmente, totalmente. Y es súper fácil de aprender. O sea, no, y hoy en día hay libros que también te acompañan la seña con imágenes para bebés. Totalmente. Y obviamente cuando son así tan pequeños, su círculo es muy cerrado. O sea, no es que ellos están expuestos a 10,000 personas, sino sus cuidadores más cercanos. Si esos cuidadores aprenden la seña, pues el niño va a ser mucho más fácil para él comunicarse, porque a veces solamente se le aprende a la mamá. Y cuando el papá viene o la señora que lo cuida, que lo asiste en la casa, o sea, el niño le está diciendo así, la señora no entiende nada, pues entonces de nada vale. Entonces es muy importante que todos los cuidadores que estén alrededor del niño pues también aprendan. Lo hagan igual. Claro. Entonces, ¿qué recursos, Angie? Que aquí veo que trajiste genial, esto es espectacular. Padre, ¿Qué recursos tú sugerirías a los padres para ayudar con este desarrollo del habla y el lenguaje? Porque hay tantas cosas. Por ejemplo, las canciones, tú recomendarías que sí, que las canciones son buenas. La Vaca Lola, que es genial para la repetición, pero hay padres que tienen sus dudas. Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Yo digo que más que los materiales, porque a veces los padres por querer, tú sabes, ayudar a su niño, compran 10,000 materiales y muchos recursos que al final, si no le dan el uso que amerita o si no saben, vuelvo a los indicadores, o sea, si yo no sé qué es lo que mi niño tiene que aprender, yo no sé qué le voy a enseñar. Claro. Yo puedo tener un lapicero y con un lapicero yo voy a desarrollar el habla y el lenguaje de mi hijo si yo sé lo que le estoy enseñando. Y si lo hace de manera intencional también. Exactamente. Porque no es nada más sentarse a usar el lapicero, es hacerlo con intencionalidad. Exactamente. Entonces, los recursos obviamente son mucho más fáciles porque te ayudan a desarrollar varias cosas al tiempo. A mí me gusta usar mucho un recurso, pero que no solamente que me funcione para una sola cosa, claro, sino para varias cosas y para varias edades también. Y uno lo va personalizando y uno lo va adaptando a la necesidad que tiene el niño. Claro. Pero aquí yo traje algunos para que los padres más o menos sepan qué cosas usar. Como dijimos que en los pequeñitos, obviamente la imitación, la repetición es muy importante. Entonces yo traje mi osito, que mi osito abraza, tira besos, que a esa edad saluda, que a esa edad los niños están aprendiendo a saludar, a tirar besitos. También los libros con solapa son muy buenos. Buenísimos. Porque ayudan es como el elemento sorpresa. Sí. Entonces, este libro, que cuando el niño se está leyendo y el niño tiene que levantar, ¿y qué aparece? Oh, el mono. ¿Y cómo hace el mono? Y así también con diferentes animales. Entonces, ese elemento sorpresa les encanta a los niños. Ya cuando están 2 años, más o menos, a esa edad se empieza vocabulario. Sí. Ya esos sonidos que antes era ahora va a ser mono. Entonces, por ejemplo, tengo otro librito aquí que son con pictogramas, que en este caso hay libros... obviamente, libros en español son más difíciles de conseguir que en inglés. Sí. O sea, vamos a ser realistas. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo traduces en el momento. Yo lo traduzco porque los niños no van a leer Adora. Los niños no saben leer Adora, entonces yo lo traduzco y lo voy personalizando dependiendo de lo que quiero lograr. Me imagino que tratas de hacerlo bastante interactivo, no solamente ponerte a leer y después decirle... No, para nada. Estos libros son muy buenos también porque mientras yo voy leyendo, hay imágenes que están aquí donde yo hago una pausa y le doy la oportunidad al niño a que diga lo que ve en la imagen. Ok. Entonces, ahí yo le estoy trabajando vocabulario también.
Entonces, estos ayudan mucho también. Por ejemplo, esta es, y le doy una pausa, 3 segundos. Si ustedes ven que el niño no responde a los 3 segundos, pues ustedes responden. Entonces, vuelvo otra vez. Esta es Dora. Muy bien, Dora. Y si el niño responde, pues entonces le dice, es Dora. Wow. ¿Dónde está Dora? Aquí. Entonces, también trabajar esa parte de palabras funcionales que también se trabaja al año. Como aquí, allá, ven, abre y demás. También las partes del cuerpo. Yo creo que esto es un material que lo tienen todos los terapeutas en su salón y a los niños les encanta. Las partes del cuerpo, para qué sirven las partes del cuerpo ya cuando los niños son más grandecitos, tipo 2 años y 9 meses aproximadamente. ¿Dónde están? La posición en que van también. O sea que esto es un must que deberían de tenerlo. Ya para los 3 años... pues ya los niños se deben de decir oraciones más completas. Entonces ahí empezamos a trabajar la parte de comprensión con preguntas abiertas. ¿Qué es eso? Entonces me gustan mucho estos rompecabezas que son de secuencia, pero yo no lo trabajo tanto de secuencia para esa edad. Para los 4 años sí. Este material yo lo uso muchísimo. Tanto así que el pobre ya está, está un poco abatido, pero... lo que me gusta es que los niños pueden describir qué ven en la imagen. Aquí, niño comiendo pan. Puede ser. Pero un niño de 4 años ya me puede decir, primero el niño come pan. Luego le untó mermelada y por último se lo comió. Okay. Entonces, a ellos le trabajé secuencia a los niños de 4 años. Ya para la edad de 5, 6 años, que ya los niños... están empezando a escribir y a conocer los fonemas, que a esa edad es más o menos los mayores trastornos que llegan a consulta, de la parte de los trastornos de los sonidos del habla. Yo uso mucho que ellos escriban lo que escuchen. Es bueno también que ellos identifiquen por cuál letra están cambiando la letra que amerita. Okay. Por ejemplo, en vez de que si el niño en vez de decir casa, dice taza, entonces, sustituye ahí. Hay una sustitución ahí. Entonces, yo voy a decirlo y tú vas a escribir lo que tú escuchas. O tú vas a poner la letra que tú escuchas. Entonces, yo también le doy la parte visual del fonema junto con la auditiva, que también se desarrolla a esa edad, 4 y 5 años. Buenísimo. Entonces, wow, me encantó tu banco de recursos. Estrategias muy específicas. Claro. No, y que al final, como te comenté, si yo sé lo que mi niño necesita, yo puedo usar esto con un niño de 2 años, por ejemplo. Buenísimo. Entonces, Angie, ¿y a qué edad tú entiendes que sería como la indicada para, por si un papá tiene dudas o lo que sea, para llevar a su niño a terapia? O no a terapia, simplemente a una evaluación porque tiene una duda. Como que antes de esta edad no, pero a partir de esta edad sí. ¿Hay más o menos algo que te da ese indicador? Sí, mira. Ya si un niño de 1 año y 5 meses aproximadamente, tú sientes que no está haciendo ningún balbuceo, porque el balbuceo empieza desde los meses. Sí, a partir más o menos de los 6. Exactamente. Entonces, 1 año y 5 meses, el niño no balbucea, el niño no imita. Ahí no dice todavía mamá y papá. No hace cierto tipo de sonidos como... No hace, exactamente. O cuando quiere algo no lo señala, sino que simplemente llora. Esos son señales de que ya el niño necesita una evaluación. Ok. O sea que desde el 1 año y medio aproximadamente se puede identificar. No esperen a los 2 años, cuando el niño de verdad no habla nada, porque todas las habilidades preverbales no se desarrollaron. ¿Qué tú entiendes que son las habilidades preverbales? Imitación, repetición, señalización. Todo eso son habilidades preverbales del balbuceo que van antes del habla per se. Entonces, el habla per se ya, vamos a decir que aparezca al 1 año y 9 meses. Entonces, si no lo logra a los 2 años, pues hay todo un gap ahí que el niño no cumplió, que obviamente tiene que trabajarlo para que no suba con esas lagunas. Sí, no, y eso afecta todas las otras áreas también de... Totalmente. También hay muchas personas que entienden que, bueno, y es así, que el desarrollo motor va muy ligado también del desarrollo del habla. Entonces, claro, habría que evaluar otro cierto tipo de habilidades, pues a ver si hay otro retraso por algún lado. Totalmente. Angie, ya a modo de conclusión. Ya. La verdad es que está buenísima la conversación, sí, pero se nos acaba el tiempo. Mira, si tú pudieras eliminar un consejo muy popular sobre el habla, ¿cuál sería?
son tantos. Pero el papá habló tarde. Es normal. Él va a hablar eventualmente, pero papá habló tarde y él va a hablar a los 3 años. No, papá pudo haber hablado tarde, pero el factor hereditario no, valga la redundancia, no es un factor que influye en este contexto. Entonces, si su hijo tiene 3 años y no habla, aunque el papá haya hablado tarde, eso no quiere decir que está bien. Claro. Llévelo a su terapia, llévelo a hacerle su evaluación, vaya a ver qué otros factores están influyendo en eso, pero no está bien que un niño con 3 años no hable, aunque papá habló tarde. Mira, tú sabes que antes ya terminando, últimamente han venido muchas mamás diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora más que nunca se están viendo problemas con el habla y el lenguaje. ¿Tú entiendes que eso es así? Que con más frecuencia se están dando este tipo de problemas en el hogar. Y desde niños más pequeños. Antes, un niño llegaba a terapia a los 2 años. Ahora me llegan al 1 año y medio. Wow, Angie. Pero también siento que es un tema de conciencia. Yo siento que los padres están más conscientes y más informados de qué debe de estar haciendo su hijo para cierta edad. ¿Y qué tú entiendes que es un factor? Bueno, no sé si tienes información al respecto, pero tú pudieses más o menos decir qué factores que está influyendo en que cada vez se está viendo más problemas con el habla y el lenguaje. Sí, claro. El uso de las pantallas, obviamente, como hablamos anteriormente, es un tema es un factor que influye mucho. Antes nosotras, por ejemplo, en mi caso, a mí me crió mi mamá. Ella tenía una señora que le asistía a la casa, que nos ayudaba, pero ahora por temas económicos, pues tienen que salir ambos padres a trabajar. Claro. Entonces, algunos padres esperan hasta los 2 años para ponerlo en clase de tarde a los niños. Entonces, al final los niños se quedan con la persona que la asiste en el hogar, que en su caso puede ser una nana. Entonces, el niño no tiene esa relación, esa interacción con otros niños, o no tiene el juego con mamá, no tiene el juego con papá. Y la señora de servicio, o sea, la señora que asiste en casa, pues tiene que hacer otras cosas. Al final termina poniéndole los muñequitos y retrasa el lenguaje también. Wow. O sea que hay que cambiar todo un sistema para que eso pueda funcionar y cambiar un poquito. Pero yo sí siento que por lo menos, como hay padres más informados, están yendo más temprano a terapia. O sea, los niños están yendo más temprano y los problemas entonces se empiezan a trabajar mucho más rápido y se solucionan muchísimo más rápido, mientras mejor. Más temprano mejor. Exactamente. Buenísimo, Angie. Creo que hemos dado muchas respuestas. Bueno, sí. La verdad es que esto estuvo espectacular, me encantó. Di tus redes para las personas que están interesadas, pues, en darte seguimiento. Bueno, estoy en Instagram como terapeuta Angie Coste. Angie con G. Ajá. A-N-G-I-E. Angie Coste. Ahí me pueden escribir. Tengo mi WhatsApp ahí mismo también que me pueden contactar para cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Y nada, estoy ahí a la orden. Ay, buenísimo. Un placer. Gracias a todos por ver este episodio hoy. Compártanlo con personas que entiendan que necesitan este tipo de contenido, porque la verdad es que los padres pasan mucha frustración en casa a raíz también de querer ayudar y desconocer un poco del tema. Y no están solos. No están solos. No están solos, confíen. Muy importante. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias.